Hola jóvenes, en este video vamos a aprender a calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono independientemente si es regular o es irregular. Aquí por ejemplo en pantalla les muestro 5 polígonos, los 3 de arriba podemos observar que son irregulares ya que sus lados son de diferente medida y también sus ángulos, ¿sale? Y los 2 de abajo pues sí se trata de polígonos regulares, ya que sus medidas son las mismas y también sus ángulos son todos iguales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con los polígonos irregulares. Si nos piden que encontremos la suma de los ángulos interiores de los siguientes polígonos, quizá ustedes pensarán en usar un transportador y medirlos de uno por uno y sumarlos al final, ¿verdad? Pero existe una fórmula que podemos utilizar para cualquier polígono, para cualquier número de lados y nos va a arrojar inmediatamente la suma de todos los ángulos interiores, ¿sale? Entonces, empecemos definiendo qué es el ángulo interior, ¿sale? Porque en un polígono existe el ángulo central, existe el ángulo interior, existe también el ángulo exterior. Entonces, el ángulo interior es el que se encuentra o el que abarca las esquinas de nuestros polígonos. Por ejemplo, la primera figura se trata de un cuadrilátero, es un polígono irregular de 4 lados, por lo tanto también tiene 4 ángulos. Observemos que las aberturas de estos 4 ángulos son todas diferentes entre sí. No podemos determinar cuánto mide cada una, pero sí, utilizando la fórmula, cuánto es lo que suma los cuatro ángulos, ¿sale? La medida de los 4 ángulos. La fórmula que les estoy mencionando es la siguiente. Vamos a hacer primeramente n menos 2, donde n será el número de lados de la figura, ¿sale? Número de lados de la figura, le restamos 2 y esa cantidad la vamos a multiplicar por 180. Y es todo, ¿sale? Número de lados menos 2 multiplicado por 180 nos dará lo que suman todos los ángulos interiores de dicha figura. Entonces estábamos con la primera. ¿Cuánto vale n en este caso? La primera figura tiene 4 lados, por lo tanto voy a hacer el desarrollo aquí abajito. Nos quedaría 4 de los 4 lados que tiene menos 2 multiplicado por 180. ¿Sale? Lo desarrollo hacia abajo, hago primero la resta, que está dentro del paréntesis, 4 menos 2 son 2. Ya nada más me queda multiplicar 2 por 180 y 2 por 180 nos da un resultado de 360 grados. ¿Qué nos dice esto? Que una figura de 4 lados, independientemente de cuál sea, puede ser un rombo, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo o una figura como esta que tengo aquí, que estamos resolviendo, que es irregular, cualquier figura de 4 lados cumple con esta condición. Sus 4 ángulos sumarán 360 grados. Pasa como en el caso de los triángulos, ¿verdad? Que ya habíamos visto que un triángulo, sin importar su forma, sin importar si es escaleno, si es equilátero, si es isósceles, siempre la suma de sus 3 ángulos es de 180 grados. Entonces lo mismo pasa con las figuras de 4 lados. Siempre la suma es de 360. ¿Y de cuánto será la suma de los ángulos interiores de un pentágono? Bueno, utilizamos la misma fórmula. En este caso, la n va a valer 5. ¿Por qué? Porque en el pentágono son 5 lados, ¿de acuerdo? Entonces repetimos el procedimiento, 5 menos 2 y multiplicamos por 180. 5 menos 2 nos da 3, multiplicamos por 180 y el resultado en este caso es 540 grados. Lo cual quiere decir que si nosotros sumáramos los 5 ángulos interiores de cualquier pentágono, ojo, ¿sale? No importa, les repito, si sus lados son iguales o si los ángulos son iguales o no, los 5 sumarán 540 grados, ¿sale? Según esta fórmula que estamos utilizando.
Y bueno, vamos a concluir este ejercicio con la última figura. Vamos a contar primeramente los lados para saber de qué figura se trata. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Esto es un hexágono irregular, ya que sus lados son diferentes. Por lo tanto, sus ángulos también. Pero aplica la misma fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, n en este caso le damos un valor de 6 lados, le vamos a restar 2. Este 2 siempre se resta porque forma parte de la fórmula y multiplicamos por 180. 6 menos 2 son 4. Multiplicamos 4 por 180 y el resultado es 720, ¿sale? Mismo caso, en cualquier hexágono, la suma de sus 6 ángulos interiores o internos, también se les llama, es de 720 grados. Bien, para las figuras de abajo, que son regulares, pues no es la excepción, se calcula exactamente igual. Quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos otro pentágono. Este de aquí también es pentágono, como el segundo que resolvimos. La diferencia es que en el de abajo todos sus ángulos son iguales por tratarse de una figura o un polígono regular. ¿Qué pudiera pasar? Que a lo mejor en algún ejercicio les pregunten, indica cuál es la medida de un ángulo o de uno solo de los ángulos interiores de un polígono. Entonces, en este caso, sí necesariamente el polígono debería de ser regular. ¿Por qué? Porque en los 3 casos de arriba, si a mí me preguntan cuál es la medida de uno solo de los ángulos interiores, no hay una fórmula inmediata que me permita conocerlo, ¿de acuerdo? Porque son diferentes. Aquí sí tendría que recurrir a usar un transportador. Observen que esta abertura es diferente a esta e incluso a esta. Entonces tenemos 4 ángulos distintos entre sí. Sí, ok, los 3 suman 360, pero no sabemos cuánto mide cada uno. ¿Sale? Cosa que cuando es regular, pues sí lo podemos saber con una simple división. Si yo ya conozco, gracias a la fórmula, que en un pentágono cualquiera la suma de sus ángulos interiores es de 540 grados, porque ya lo calculamos aquí, ¿de acuerdo? Y me pidieran calcular la medida de uno solo, uno nada más, de sus ángulos interiores, lo único que tengo que hacer es dividir 540 entre ¿cuánto? ¿Cuántos ángulos tiene? 5, ¿verdad? Efectuamos esa división, 540 entre 5, respuesta 108. Cada uno de los ángulos internos o interiores de un pentágono mide 108 grados, siempre y cuando el pentágono sea regular. Y ya para finalizar, ¿qué polígono regular tenemos aquí? Vamos a contar los lados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se trata de un decágono, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí lo que me solicitan es calcular la medida de uno solo de sus ángulos interiores, no importa cuál, todos son iguales, voy a señalar uno, cualquiera. Quiero saber la medida de ese ángulo, la abertura de ese pedacito, ¿sale? De la figura. En este caso, bueno, yo tendría que calcular primeramente la suma de todos los ángulos interiores y luego dividir entre la cantidad de lados o la cantidad de ángulos, que es igual. La fórmula dijimos que era n menos 2 por 180. Y como quiero saber uno solo, ese resultado lo tendría que dividir entre n. Entonces, esta fórmula que les acabo de escribir, a diferencia de la primera que les expliqué, es para conocer un ángulo interior, ¿sale? Uno solo.
Un ángulo interior. Y la que vimos al principio, que es la que tenemos por acá, esta es para la suma de ángulos interiores. Todos los ángulos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ustedes ya saben que cual sea el caso que les pidan en algún ejercicio a resolver, van a deducir cuál fórmula utilizar. Si les piden la suma, es la primera. Si nos piden un solo ángulo, siempre y cuando la figura sea regular, es la segunda fórmula. Entonces, terminamos de resolver esto, porque aquí vamos a calcular uno solo de los ángulos interiores. Entonces, como n vale 10, porque son 10 lados, lo primero que tenemos que hacer es 10 menos 2, eso lo vamos a multiplicar por 180 y al final vamos a dividir entre 10, ¿de acuerdo? 10 menos 2, 8, ese 8 lo vamos a multiplicar por 180 y al final dividimos entre 10. Entonces, efectuamos operaciones, 8 por 180 son 1440, que dividido entre 10 me da 144. ¿De acuerdo? En este caso, 1440. 1440 sería la suma de los 10 ángulos interiores. Ya dividido entre 10, esta cantidad es lo que me están solicitando. Entonces, esta medida que les había señalado aquí es de 144 grados. ¿Sale? Bueno, con esto terminamos este video.